Bienvenidos todos y todas a esta cuarta transmisión de Conversaciones Constituyentes con Loreto Vallejos, una candidata distinta del Distrito 15, de la Lista del Pueblo, hablando temas interesantes que nos convocan, que nos desafían, que nos incomodan y que también desconocemos. Hay muchas cosas que no sabemos y la intención de estas conversaciones es a través de un acercamiento real con fuentes, con personas que conocen de los temas, poder conversar sobre aquellas cosas que nos parecen relevantes, incorporar en la nueva Constitución. Una candidata distinta del Distrito 15, de la lista del... Ahí se está acoplando algo ahí, me llegó el eco, pero aquí estamos. La conexión a internet a veces nos juega malas pasadas, pero aquí estamos con todo el ánimo y esperamos que se puedan conectar en esta conversación. Tenemos invitadas de lujo hoy día. Estoy muy contenta de contar con estas dos mujeres que saben mucho sobre este tema, que tienen experiencia sobre el tema que vamos a trabajar hoy día. Así que sin más preámbulos, el tema de hoy es el agua, ese recurso vital que necesitamos para poder subsistir, pero también que está en la palestra por un montón de informaciones cruzadas, comentarios de personas, y hay mucha confusión. Entonces la idea de este live es poder profundizar en este tema y conocer un poco más allá de qué se trata, cuál es el problema del agua en Chile. Y para ello entonces voy a pedirle primero a la Vero que se presente, así que Verito, preséntese usted, cuéntenos de dónde viene, cuál es su experiencia. Bueno, yo soy Verónica Bartenberg, soy bióloga de formación y mi conocimiento del agua viene porque trabajé cerca de 20 años en una empresa sanitaria. Entonces viví todo el proceso desde que era estatal, pasé por el proceso de la privatización. Entonces, y bueno, trabajé en el área operativa, aunque después terminé en recursos humanos, pero eso es otro cuento. Pero partí en toda la parte de procesos, de tratamiento, entonces algo conozco el tema del agua. Harto, pues, harta experiencia, Vero. Y también nos acompaña hoy día Claudia Romero. Claudia, por favor, preséntate, coméntanos de dónde te conectas, cuál es tu acercamiento al tema. Bueno, mi nombre, tal como dicen, yo soy Claudia Romero, soy ingeniera civil química, tengo algunos estudios de posgrado en medio ambiente, especializaciones, pero mi conocimiento es netamente laboral, igual que Vero, 20 años de trabajo tanto en sanitarias, públicas, privadas, en el área rural también, y en consultoras. Tanto en el área operacional como de ingeniería y de diseño. Así que espero poder hacer un aporte. Muchas gracias, Claudita. De todas maneras va a ser un aporte, o sea, nos vas a iluminar junto con la Verito para entender este problema del agua en Chile. Verito, tú tienes una presentación ahí para que compartamos pantalla y vamos a entrar de lleno en este tema para organizar bien la discusión posterior que vamos a tener. Es importante que lo que nosotros buscamos es crear un contexto a partir de la historia, y por eso que queremos compartir este pequeño, son unas gráficas que nos parecieron interesantes incluir. Así que vamos a partir con esto primero y luego vamos a abrir el debate. El dilema del agua en Chile, un recorrido histórico y conceptual. Miren esta imagen preciosa que está de fondo, esa agua que fluye desde los cerros, así que vamos a partir ahí a ver qué pasa con el agua. Dale, Verito. Bueno, quisimos partir esta presentación y la voy a partir yo porque como profe de historia yo dije aquí hay un tema que es importante enmarcar a través de un proceso histórico que es previo a lo que estamos viviendo hoy día con respecto al tema del agua. Y quisimos partir con la reforma agraria. La reforma agraria es un proceso económico, social, político que se vive en Chile a mediados del siglo XX a través de tres presidentes que se la jugaron por incorporar la reforma agraria en nuestro país. Cabe señalar que este proceso histórico chileno se enmarca también en un proceso mundial en donde se empiezan a repensar la relación que tienen los gobiernos con la tierra y con el uso de la tierra. El primer paso que se da en el gobierno de Jorge Alessandri, donde hay dos grandes hitos. Él inicia la primera ley sobre reforma agraria, en donde se propone por primera vez que el Estado chileno pudiese comprar tierras que estaban en manos de los grandes latifundistas del país. Latifundistas que
cabe señalar también que vienen por siglos manteniendo el dominio de estas tierras, ¿no es cierto?, que vienen desde la época de la ocupación española y los primeros 100 años de los gobiernos chilenos, y que se fueron como estructurando en grandes fondos que eran dueños pocas familias. Y por lo tanto se crea la necesidad de tomar esta tierra para poder repartirla y poder ocuparla, utilizarla a nivel económico. Y ese es como el fondo más simple de la reforma agraria. En el año 64 se crea el INDAP, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que lo que busca justamente es ver cómo se aprovechan de mejor manera los recursos que están en la tierra, donde Chile también se estaba mirando a sí mismo como un país que podía crecer económicamente hablando a través de lo que había en la tierra, ¿ya? El presidente Jorge Alessandri no hace grandes avances, la verdad es que el valor que tiene es que inicia el proceso, pero ¿quién podríamos decir que pone un poco más, pasa a segundo cambio? Podríamos decir que el presidente Eduardo Frei, donde se producen dos grandes hitos. Primero, en el año 67 crea la ley de sindicalización campesina. Lo que buscaba esta ley era que se crearan sindicatos agrupando a los campesinos para que pudieran organizarse económicamente en el uso de la tierra. Y empiezan la reforma agraria, pero con expropiaciones masivas, en donde se pone el énfasis al uso de la tierra desde el pequeño campesino para que pudiera, podríamos decir, generar un cambio económico, un cambio social también, ¿ya? Un campesinado que estaba muy empobrecido, dependiendo en gran parte no solamente a nivel económico, sino que cultural y social, de los patrones, de los dueños del fondo. De hecho, yo creo que ese dicho, el patrón de fondo, viene de esa época, se quedó como muy arraigado en nuestra sociedad. Luego tenemos en el año 70 que se empiezan a expropiar, fíjense, 1.400 predios y se llega a más de 3,5 millones de hectáreas expropiadas desde el Estado para llegar a manos de estos grupos campesinos a través de estos sindicatos. Ya el mundo estaba en otras, chiquillas, ahí el mundo ya en los años 70 ustedes lo podrán experimentar en los libros, en la música, en la cultura. El mundo estaba cambiando y en Chile también se vivió todo ese proceso, hasta que llega el presidente Salvador Allende en el año 70, y como todos sabemos, se produce un cambio aún mayor, se profundiza la reforma agraria, y lo que se produce es que el Estado ya no se... Es como que le pone el punto final a la reforma agraria y se expropian, fíjense, para que lo vean, en el año 73, 6,4 millones de hectáreas, 4.400 predios, ¿ya? Aquí hay muchas miradas, nosotros no nos queremos meter en explicar en detalle, pero quiero que se den cuenta de la velocidad, ¿ya? En más o menos 10 años, fíjense, pasamos de una incipiente reforma agraria al año 73 a expropiar gran parte del territorio chileno en manos de campesinos, de sindicatos, de personas que estaban, podríamos decir, en la otra vereda de este proceso, de la cultura, de la sociedad. Y bueno, viene el año 73, el golpe de Estado, donde la reforma agraria queda en pausa. Entonces, ¿por qué quisimos partir con esto? Es para que puedan entender la relación que tenemos el Estado, las personas, con la tierra. Se produce esta reforma agraria para que la tierra pudiese ser usada desde con otras manos, con otra perspectiva cultural, económica. Y el mundo entero estaba viviendo también este proceso. ¿Qué pasa después? Verito. Miren, este gráfico lo que nos muestra es cuánto se expropió en cada gobierno. En el año 58 al 64, 1.204.504 hectáreas fueron expropiadas. Con el presidente Frei, 2.464.090 hectáreas, ¿ya? Se duplicó. Pero miren, con el presidente Salvador Allende llegamos a 6.297.273 hectáreas expropiadas, lo que significa que gran parte de la tierra que estaba en manos de los latifundistas fueron entregadas a comités, a grupos pequeños de campesinos. La idea era que la tierra pudiese ser aprovechada, y hay también un trasfondo social y cultural, no lo vuelvo a repetir, pero aquí el foco económico era el que inició todo este proceso. ¿Qué pasa después del año 1973? Yo estuve investigando para esta ponencia y encontré un concepto que yo no lo había conocido, que se le llama contrarreforma.
¿ya? En el fondo lo que sucede después del año 73 es que con el gobierno, con la dictadura militar, se produce un estancamiento, y no solamente un estancamiento, sino que una devolución de las tierras a los antiguos dueños. Fíjense por favor este gráfico, que es de una investigación bien interesante, que nos muestra que el 35% de los antiguos dueños recuperaron sus tierras. Un 29% terminó vendiendo sus parcelas porque no pudieron mantenerlas. Estas mismas personas que tenían estas parcelas, estas tierras, tuvieron que entregarlas, venderlas a precios muy bajos, y mucha gente que tuvo que vender porque no podía, por ejemplo, pagar créditos, no podía acceder a créditos, y terminó vendiéndolas. Hay un 21% que se transfiere a privados a través de remates, y también un 10% de transferencia a organismos públicos que el Estado tiene hasta el día de hoy. Hay un 5% que queda sin asignar, que siempre hay un vacío un poco de que no se sabe bien qué pasó con esas tierras, y eso fue lo que sucede entre el año 73 y el año 90. Se le llamó la contrarreforma agraria, porque lo que se buscó era tirar hacia atrás todos los avances que se habían logrado con esta reforma agraria. Berito. Sigo yo entonces. Dale. ¿Por qué es importante el concepto o este contexto que está explicando la Lore respecto a quiénes eran los dueños de la tierra? Porque durante la década de los 80 ocurre lo siguiente. Hasta antes de esa época, o sea, durante todo el proceso de la reforma agraria y los últimos años de los 70, los dueños de la tierra eran dueños del suelo, es decir, fíjense en este monito, todo lo que está en la parte de arriba, pero también eran dueños del subsuelo, es decir, todo lo que está debajo de la tierra y todos los recursos que hay acá abajo, incluido, por supuesto, el agua. Y posterior a esa década, durante esa década de los 80, hay una separación en la normativa en la que los dueños de la tierra pasaron a ser dueños solo del subsuelo, solo del suelo, es decir, solo de lo que está acá arriba, y no del subsuelo. Esta cuestión, ¿qué significó? Y acuérdense lo que estaba diciendo la Lore recién, de que hubo muchos que no pudieron mantener las tierras y las vendieron a precios muy bajos. ¿Qué pasó con eso? Pasó que apareció un concepto que se conoce o se ha escuchado como derechos de agua. Y esto, como definición, dice que el agua es un bien nacional de uso público, respecto del cual se otorga a los privados un derecho de aprovechamiento que le permite extraer y usar una cantidad específica de agua. ¿Qué quiere decir esto? Antes del 80, como yo era dueño de todo lo que había debajo de la tierra, yo podía hacer un pozo, sacar el agua y no pedirle permiso a nadie. Después del 80, yo tenía que pedir permiso para usar esa agua, aunque estuviese en mi terreno. ¿Y qué pasó aquí? Pasó que muchas personas vendieron sus terrenos, pero no vendieron el permiso de uso de agua, porque se lo podían mantener. Entonces, aquí se empezaron a generar los problemas. Y una cosa que es súper importante, que estos derechos pueden ser transados de la misma manera que un bien raíz. Expliquemos esto un poquito más. ¿Cómo se obtienen los derechos de agua? En primer lugar, hay que entender que los derechos de agua, que es este permiso para usar el agua, eso es el derecho de agua, permiso para usar una cantidad específica de agua, se otorgan única y exclusivamente sobre las aguas terrestres, porque las aguas se separan en marítimas, el mar, y las terrestres, las que están al interior. Y las terrestres, a su vez, se separan en superficiales, que son los ríos, los lagos, las lagunas, y las subterráneas, que son las que van por los pozos. ¿Cómo se obtiene un derecho de agua? Vamos a suponer que yo tengo un terreno y digo que quiero construir un pozo, entonces yo voy a pedir permiso para construir ese pozo y para sacar agua. ¿Dónde lo hago? En la Dirección General de Aguas, que depende del MOP. Lo único que me piden es mi carnet y que yo compruebe que soy el dueño de la tierra. Y si yo no soy el dueño de la tierra, que el dueño de esa tierra me otorga un poder notarial donde me dice que me da permiso de sacar agua de su terreno. Punto. ¿Qué es lo que hace la Dirección General de Agua? Investiga que haya
suficiente agua para darme, para que yo pueda sacar, y además que no la tenga otra persona. Y ojo que aquí mucha gente se ha enterado cuando iba a pedir estos permisos, que es dueño de la parte de arriba, pero la parte de abajo tiene otro dueño. Pero vamos a suponer que nadie tenía dueño, entonces la DGA dice, sí señor, usted puede tener derecho a sacar agua, y emite una resolución. Esa resolución se envía a la Contraloría General de la República, que toma razón, y una vez que esto ocurre, que existe la toma de razón por parte de la Contraloría, entonces esto se lleva a una escritura pública que se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces. Y aquí viene lo importante, lo interesante y lo raro. Los derechos de agua no tienen costo, es decir, a mí no me cobran por ese permiso. El costo es el trámite administrativo, pero no tiene costo el derecho de agua. Sin embargo, una vez que se constituyen como escritura pública, pasan a ser un bien transable. Lo que a mí no me costó nada, lo puedo vender. Entonces, ¿cómo se origina el problema? Por un lado, por el desconocimiento. Lo que contaban, bueno, acuérdense del gráfico de la contrarreforma, en donde muchas parcelas se venden a precios muy bajos, pero lo que se estaba vendiendo era el suelo. Y la gente no sabía, muchos no sabían, que lo de abajo se podía escriturar bajo el concepto de derecho de agua a nombre de un tercero. Y muchos lo hicieron. Por lo tanto, ¿a qué llevó eso? A que los derechos de agua hoy día están acumulados en muy pocas manos. Entonces yo puedo comprar un terreno y no tener de dónde sacar agua, aunque esté en mi terreno, porque lo que está abajo es de otra persona. Esto, sumado al calentamiento global, que ha provocado una escasez hídrica muy importante, llevamos en Chile ya más de 15 años de una sequía muy profunda, ha hecho que el agua hoy día se convierta en un bien que se transa en el mercado, que se transa al mejor postor, y más encima que esta transacción está protegida por un derecho constitucional de propiedad. Entonces, ese es el problema hoy día. ¿Y en manos de quién está el agua? O sea, ¿quiénes son los que tienen los mayores derechos? Este gráfico que está acá, muestra cuáles son los usos del agua en Chile. Y los usos son, por ende, donde se concentran los mayores derechos de agua. El rubro agrícola es el que tiene el 88%. El 88% del agua la usa el rubro agrícola. El 6,3% se destina a agua potable y saneamiento. El 3,8% a minería, 0,6% a generación eléctrica, 0,6% también a la industria y el 0,4% al pecuario. Entonces, si ustedes preguntan quién tiene el agua, estos señores de acá. Y estos señores las tienen en formato de personas privadas, como asociaciones, no sé si han escuchado hablar de las agrupaciones de canalistas. Estos son los que, donde está concentrados los derechos de agua. Ahora, esto es como se usa el agua en Chile. Pero ¿qué pasa entonces con el agua de consumo para el consumo humano? Aquí es importante entender tres conceptos que son diferentes. Porque uno toma el agua nomás, pero no sabe de dónde viene. En las zonas rurales, quienes abastecen de agua potable a la población son los sistemas de agua potable rural. Esto sigue estando en manos del Estado, en el MOP, que entrega la administración a los comités y a las cooperativas de agua potable rural, que son agrupaciones que la administran, la operan. Pero lo construye el MOP con plata del Estado. En las zonas urbanas, quienes tienen la concesión, o sea, quienes nos dan el agua y nos tratan las aguas servidas, son las empresas sanitarias. Y ojo que acá no hay opción. Estas son empresas que son monopólicas naturales. Por lo tanto, no es que yo decida
no, sabéis que yo no les voy a comprar, a mí que no me dé agua a la sanitaria, le voy a ir a pedir mejor el sistema de agua potable. No, eso no pasa. O sea, estamos obligadas a tomar el agua según el lugar donde vivamos. Si vivimos en zona rural, desde un sistema de agua potable rural; si vivimos en una zona urbana, desde una empresa sanitaria. Pero hay otra arista en este tema del consumo de agua para consumo humano, que son las empresas que comercializan agua embotellada, que estas cada día van ganando más mercado y en las cuales hay una regulación paupérrima, por no decir que no existe. Entonces, acá quiero aclararles un poquito el concepto de las sanitarias, porque nosotros en todas estas conversas que hemos ido teniendo nos hemos ido dando cuenta que cuando se habla de que el agua debe volver a los chilenos, que el agua no debe volver al Estado, no debe ser más de privado, se tiende a pensar en las empresas sanitarias. Pero ya vimos que el concepto de derechos de agua es otro. El dueño del agua son los que tienen los derechos de agua. Las sanitarias lo que hacen es que tienen una concesión en las que nos dan a nosotros tanto el agua potable como nos tratan y recolectan las aguas servidas. Y esto es un poco la historia de la sanitaria, muy resumida. Hasta el año 89, los servicios sanitarios eran provistos por el Estado a través del CENDOS, que dependía del MOP. Aquí se producía el agua potable, se recolectaba, se distribuía, se cobraba, se fiscalizaba, estaba todo concentrado en el MOP. Sin embargo, en 1990 se crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios con un objetivo regulador, y también se crean las empresas sanitarias. Las empresas sanitarias eran empresas que tenían acciones, que tenían un directorio, aunque las acciones eran totalmente del Estado, pertenecían a Corfo. ¿Qué buscaba esto? Poder separar el rol productivo del rol fiscalizador. Ese fue el objetivo de esta creación en el año 90. En el año 98 se inició el proceso de privatización. ¿Por qué se inició este proceso de privatización? ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo fue aumentar el tratamiento de aguas servidas. Recuerden que en esta época esto ocurre durante el gobierno de Frei. Frei, si ustedes se recuerdan, hacían muchos memes con él, porque decían que no estaba nunca en Chile, se vivía viajando. Bueno, fue la época de los tratados de libre comercio, fue el boom de los tratados de libre comercio. Y muchos de estos tratados de libre comercio que se firmaron en Europa, en Asia, exigían, recuerden que una de las grandes exportaciones de Chile es la fruta, son los productos agrícolas. Entonces, una de las exigencias que pusieron estos tratados fue que se regara con aguas tratadas. Y en esa época la cobertura de tratamiento era de menos del 20% en todo Chile. No había tratamiento de agua servida. Por lo tanto, ahí había un tema súper importante que resolver para que estos tratados de libre comercio se hicieran efectivos. Entonces, ¿cuál fue la decisión del Estado? Privaticemos. Se privatizó, pero el Estado mantuvo un porcentaje de la propiedad. O sea, el Estado mantuvo alrededor entre el 35 y el 40% de las acciones. Vendió el resto. Partieron obviamente por las más grandes. Partieron por la región metropolitana, por Valparaíso, por Biobío, y una que otra chica que está ubicada en algún punto estratégico, entre ellos la sexta región. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha producción agrícola de exportación. La idea era venderlas, todas. Pero ocurrió aquí entre medio un problema a nivel de sindicatos, porque una vez que toman estos privados el control de las empresas sanitarias, hubo despidos masivos de manera impresionante. O sea, fue... Y bueno, esto escaló, y como que el Estado dijo, pucha, parece que la embarramos con vender, entonces ya no vamos a vender más, ahora vamos a concesionar. Entonces, hay una parte de las sanitarias que están vendidas completamente, y hay otras que están concesionadas con concesiones que se entregaron a 30 años. ¿Ya? Pero al final está todo en manos de operadores privados. Ahora, el Estado mantuvo hasta el año 2010 parte de la propiedad. Pero ¿qué pasó en el 2010? Vino el terremoto.
Y como vino el terremoto, el Estado necesitaba recursos rápidos para la reconstrucción. Entonces, ¿qué tengo para vender? El resto de las acciones de la sanitaria, y ahí las terminó de vender. Entonces hoy día tiene 0 participación. Mientras la mantuvo, le permitía, la cantidad de acciones que tenía le permitía tener personas en el directorio. Los directorios de las empresas sanitarias hasta el 2010 tenían un representante de la Corfo. Hoy día no, vendieron todo. ¿Cuál es el escenario sanitario actual? Y esto es importante, porque esto a nosotros nos sitúa como país en una escala súper distinta para América Latina. El 99-95% de la propiedad de las empresas sanitarias era pública, hoy día es privada. El 99% de cobertura de agua potable ya era buena en esa época, se ha mantenido, se aumentó un poco. La cobertura de alcantarillado también era buena, pero se terminó de aumentar. Pero aquí es donde viene lo más importante, que es la cobertura de tratamiento, que pasamos de un 16,7 a un 99,8. Esto a nosotros nos ubica a nivel, respecto al escenario latinoamericano, en un punto muy años luz de cualquiera de nuestros vecinos y de cualquier otro país, lo cual ha tenido impactos súper importantes a nivel, por ejemplo, de salud pública. Acá no se habla, no se conoce temas de, qué sé yo, de enfermedades de transmisión del agua, por ejemplo, la salmonelosis, esas cosas acá no son temas, como sí son en otros países. Entonces, esto, en este esquema, a Chile lo ha posicionado muy bien. Sin embargo, si esto parece tan bonito, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es este que está aquí. El problema es que las empresas son monopólicas, es decir, 0 posibilidades de que haya competencia, y que tienen asegurada una utilidad mínima del 7%, de acuerdo a un decreto de fuerza de ley que fue firmado en el año 1988. Ese es el problema. Es decir, aquí llueve, truene, relampaguee, se vayan a las nubes los derechos de agua, se vayan a las nubes la energía eléctrica, lo que sea, las empresas sanitarias que están 100% privadas, el Estado les asegura que van a tener una utilidad mínima del 7%. Y adivinen quién paga. ¿Quién coopera? ¿Quién coopera para que ellas tengan el 7% de utilidad? Entonces, ese es el punto problemático. Por otro lado, está el tema de la protección de las aguas y el desarrollo sostenible del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día, ¿se acuerdan del monito, cómo están distribuidos los derechos de agua? Resulta que en las zonas de sequía a veces falta agua para el consumo humano. Y la legislación no es tan clara respecto a si el otro que usa el agua para una producción, no sé, pues, en la minería, está obligado o no a darme agua para yo poder mantener el suministro mínimo de agua potable. Por otro lado, el tema del desarrollo sostenible del agua, que también tiene que ver con la industria y el cómo usa la industria el agua. Aquí vamos a hablar de los relaves mineros y esas cuestiones que eso es como para otro conversatorio. Y finalmente el tema está también en la regulación del mercado del agua. ¿Se acuerdan de que hablábamos del tema de las aguas embotelladas? Bueno, aquí hay un temazo, porque eso no está regulado y es algo que cada día va ganando más y más consumidores a partir de una propaganda que hacen, una propaganda de muy mala leche, y eso ha provocado que estas sean empresas que cada vez, empresas transnacionales más grandes, se estén metiendo en el mercado del agua, con el cual hay 0 regulación. Entonces, estos son básicamente los problemas que están relacionados con el agua de consumo humano. Entonces, ya para terminar, aquí hay como 2 grandes temas que es importante entenderlos separados. Por un lado, está quienes tienen los derechos de agua, o sea, el derecho a utilizar el agua. Y por el otro lado, a nivel de las empresas sanitarias,
no hay que hay que mirarlo desde dos puntos de vista, pero aquí básicamente el tema es de lucas, es económico. Entonces, habiendo hecho todo este contexto, te devuelvo la palabra, Lore, sobre cuál es el desafío de fondo. Sí, el tema de fondo que queremos, bueno, es el tema que nos reúne, es cómo abordar el tema del agua en la nueva constitución, en la redacción de la nueva constitución. No tenemos una respuesta única, seguramente hay diversas posturas, hay gente que está planteando diversas soluciones. Sin embargo, lo que nos interesa es poder, desde ahora, vamos a invitar a la Claudita que nos dé su visión a partir de la expertise que ella tiene, ¿no es cierto? Más allá de hacia dónde es la solución o cómo se avanza, me gustaría conversar contigo, Claudita, ¿cómo ves tú este dilema del agua? Le pusimos el dilema porque, primero, como decía la Vera, hay mucho desconocimiento, pero también hay muchas cosas en juego hoy día, justamente por el tema medioambiental y esta revuelta social que exige cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú desde tu mirada más técnica y con la experiencia que tienes, Claudita? Está pegada. Te escuchamos, Claudita, no sé si nos escuchas tú. Parece que se nos pegó la Claudia. Ya, mira, te escuché a medias porque mi conexión no es tan buena, ¿ya? Ahora, lo importante, no sé cómo por dónde empezar, pero es como decir, oye, en función de lo que se planteó ahí, primero que nada decir que en Chile, en general, lo que se habla es que solamente el 2% del agua, de los derechos de agua, es para el consumo humano, partiendo de la base. Y tal como se mostraban los gráficos ahí, que mostraba Verónica, un gran porcentaje corresponde al área, a la actividad económica. Entonces, primero tenemos que saber, ante todo, sincerarnos con respecto a esto. Decir, oye, ¿sabes qué? Solamente un porcentaje muy mínimo es para el consumo humano y el resto son actividades económicas. Ahora, ¿cómo lo protegemos? Tal como dice Verónica, en la Constitución nos señala que el derecho de agua es un bien público, ¿ya? Que posteriormente pasa a ser propiedad privada de los particulares, siendo que se fueron otorgados gratuitamente, ¿ya? La ley al respecto ha sido modificada en el tiempo para mejorar este tema, pero una gran parte de las mejoras, una reforma sustancial que tiene que ver como el agua como un derecho para el consumo humano, está parada, está en el Congreso y está parada porque hay intereses de por medio. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que, tal como decía Verónica, los sistemas, tanto las sanitarias y como con la nueva ley de agua potable rural, que es la 20.998, en el caso del área rural, está ahora siendo más regulada. En el caso de las sanitarias, también es regulada porque su fiscalizador es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero quien otorga los derechos de agua, porque aquí hay dos grandes aristas. Una cosa es quién tiene esta agua y por otro lado, cómo se administra para que llegue a nosotros los usuarios. Entonces, quien da estos derechos de agua, que es la DGA, ha entregado el agua sin haber antes, por mucho tiempo, analizado las cuencas. Ahora hay estudio de cuencas. ¿Qué significa que estudio de cuencas? Significa que desde donde nace el agua, desde la cordillera, esta agua tiene un ciclo y desde ahí va percolando y se le van entregando los ríos y al agua subterránea. Ahora, estos análisis de cuenca, con que te dicen cuál es el caudal o cuál es la cantidad de agua que tiene cada sector o cada área tributaria, lo tiene la DGA, ha hecho análisis, pero no ha hecho análisis de todas las cuencas, ¿ya? Y antes de hacer estos análisis ya le habían empezado a entregar agua o el derecho a los usuarios.
¿Qué pasó con esta administración? No hubo un buen catastro antes. No le escuchamos. Claudita, se te fue el audio y el video, estábamos ahí súper interesadas. Sí. Claudita, ¿no escucha? Se les fue el audio, se les fue el video. Sí. Bueno, mientras tanto la Claudita se conecta, retomar lo que dice la Claudia, ¿no es cierto? Esto del foco, del fondo que plantea ella, de que no se han hecho estudios serios de las cuencas, de cuántas, en el fondo es como repartir algo que no sabemos cuánto tenemos, ¿no? Exactamente. Es súper terrible eso, ¿no? Ese es el gran punto, se han repartido sin saber si hay disponibilidad o no. Y eso es terrible porque la sequía ha bajado los niveles de agua tanto superficiales como subterráneos. Entonces, no sé, pues, tú tenías ahí para sacar 10 litros y resulta que la fuente a la que estás conectado, para la que tienes el derecho, no te da más que 3. Sí. ¿Entendí? Sí. Y el tema de los estudios de cuenca es muy, muy nuevo. O sea, yo creo que no alcanza a tener 10 años y me atrevería a decir que menos. Wow. ¿Okay? Ese tema empezó después de que ya estábamos en plena sequía y estamos en plena época de crisis hídrica. Sí. Y el punto que yo quería rescatar de esto que, bueno, magistralmente explicado por la Vero y la Claudita que nos estaba justo entregando estos datos, también muy interesantes, yo lo tengo aquí anotado como el tema de fondo, ¿ya? Porque entendiendo la estructura que ustedes explican con respecto a la legalidad, a la estructura administrativa, cómo funciona, quién usa, cuántos porcentajes, hay una pregunta ciudadana que uno se podría hacer, es cómo se entrega a quien lo pedía y de manera tan superficial, tan como sin organización, algo tan fundamental como el agua. Cómo el Estado permitió, a través de una constitución y una organización legal, ¿verdad?, generar este desprendimiento casi como con desdén a un recurso tan fundamental. O sea, uno como ciudadano común, un ciudadano a pie que se dice, uno no logra entender que algo tan relevante para la vida, para poder sobrevivir, no solamente a nivel económico, se entregue con tanta displicencia a quien quisiera y además sin pagar. Y después esas personas los venden a altos precios, obviamente, porque el día cada vez vale más, pero me parece, es como esa base, me parece insólita, es vergonzoso. Así es vergonzosa y yo creo que ese es uno de los grandes temas porque no sé si hay otros modelos similares, yo diría que no, pero no lo sé con certeza, digamos, pero no sé si hay otros modelos similares en el mundo, yo creo que no. O si es que lo hay, yo creo que se han dado cuenta que no funciona el cuento. Ahora, pero básicamente aquí el tema más importante es entender que se asegure el agua para el consumo humano. Y eso es un tema que hoy día, por ejemplo, en la Constitución de otros países, el derecho al agua se reconoce como un derecho constitucional y un derecho humano básico, y está en las constituciones escrito como tal. Cosa que en Chile, por ejemplo, no pasa. En Chile aparece en la Constitución que es un bien de uso público, con todas estas aristas que ya explicamos, pero sin embargo, por usarlo tenéis que pedir permiso y puede que te encuentres con la sorpresa de que ya alguien más es dueño, entonces no es llegar y usarlo. Y por lo tanto, el tema del agua para el consumo humano debiese ser, como en otras constituciones, un derecho humano básico reconocido como tal en la Constitución. Porque eso te daría pie a que el tema se resguarde primero los derechos de agua que son destinados para el consumo de agua, y después veamos qué hacen con los demás, digamos. Sí, el tema es cuántos intereses están involucrados para impedir este tipo de avances, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que el 88% del agua se usa hacia la parte agrícola, lo decías tú en la gráfica, sí. Y obviamente eso lo vemos con la palta, por ejemplo, ahí hay miles de millones
cuánta inversión, cuánta plata está en juego, cuántas familias poderosas de este país tienen esa cuenta ahí guardadita en esas tierras, en ese negocio. Y claro, hay que avanzar en decir que el agua ahora va a ser un derecho fundamental garantizado para todos. Eso debe generar mucha roncha, mucha resistencia. Me imagino que ese es el tema también que ha impedido avanzar hacia algo un poco más, podríamos decir, humanitario, y yo creo también aterrizado a estos tiempos. Va a llegar el momento en que por cambio climático, por crisis ambiental, no vamos a tener esa cantidad de agua para derrochar en todo lo que vamos a tener que reconvertirnos, vamos a tener que ver la forma de dónde la sacamos, cómo la organizamos, pero no por un negocio vamos a dejar de dar agua a las personas. Fíjate que una de las cosas que es relevante en esto, que yo me lo pregunto, por ejemplo, muy en el sur de Chile, no hay tema con la sequía, ¿sí? Yo me pregunto, y es una pregunta que me hago, ¿qué pasará en estos momentos con los derechos de agua allá? ¿Sí? Porque hoy día es un tema en centro-norte, pero muy para el sur todavía no es. Entonces, ¿alguien le pondrá ojo a eso? ¿Habrán algunos avispados que se habrán puesto a inscribir derechos de agua como locos para después especular? O sea, yo creo que sí, o sea, si ya se hizo y deben estar como apuraditos antes que empiecen a cambiar las cosas, quedarse con esos derechos de agua, porque todavía sigue siendo gratuito. Claro. Y el otro punto, que no es un punto creo menor, es el tema de que esta protección, ahí está volviendo la Claudita, constitucional del derecho a la propiedad privada, ¿cachai? Que es el que ampara de poder vender al mejor postor. Sí, sí, el resguardo que se tiene en la actual Constitución al derecho de la propiedad privada da un poco de envidia con respecto a otros derechos fundamentales. A mí me encantaría que en educación fuese así de detallada la Constitución, como lo es con el derecho privado. Claudia, bueno. Ahora, disculpen, lo que pasa es que yo estoy en el campo, en el norte, y mi conexión a internet se cae constantemente. No te Así que mil disculpas, se me había caído en otra oportunidad hablando con ustedes, así que mil disculpas. ¿ya? No te preocupes, estábamos muy atentas para retomar lo que tú estabas mencionando, así que vuelve nomás, estábamos justo como profundizando en esto que tú mencionabas, así que si puedes retomar, feliz, nosotros te escuchamos. Mira, entonces el tema al final, es decir, lo que trato de redondear es que hay un porcentaje muy pequeño en los cuales están estos derechos de agua, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el registro de la DGA con esta ley de derechos? Este es un tema administrativo en el cual los derechos de agua, cuando se entregan, tal como decía Vero, se tienen que registrar en el conservador de bienes raíces, pero el problema es que no se ha catastrado. Creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas atrás, donde en el Senado el director de la Dirección General de Agua señaló que el Estado, ellos como DGA, en realidad, esta institución tiene 56% de los derechos de agua catastrados. Y el otro porcentaje, el otro 44%, no está. Es decir, nosotros o la institución entrega derechos de agua, ¿ya? Sin saber, en realidad, en algunas cuencas que no han sido estudiadas o algunas que han sido estudiadas, sigue entregando derechos de agua sin saber en realidad cuántas personas tienen estos derechos de agua, ¿ya? Y además son entregadas de forma permanente, ¿ya? En forma casi ad eternum hacia personas individuales, que puede ser empresas, personas naturales u otros. Entonces, ¿cómo se puede administrar mejor el agua si no hay un catastro real? Actualmente no hay un catastro de todos los derechos de agua que se han cedido, porque se han cedido. Por otro lado, con el cambio climático o con
en realidad, con la escasez hídrica que hay hoy en Chile, en realidad, cada una de las cuencas tiene una capacidad limitada, ¿ya? Entonces, la idea es, hay escasez de agua, se han entregado derechos, no sabemos cuántos derechos se han entregado y seguimos entregando. ¿Cómo lo administramos de la mejor manera? ¿Cómo fiscalizamos de la mejor manera? Eso tenemos que hacer. Y pues tenemos que colocarlo en esta Constitución, porque no solamente para el consumo humano, sino también para la protección de la naturaleza, porque sin agua no tenemos naturaleza, no hay, digamos, insumos agrícolas. No vamos a poder ver nuestro pasto verde o cerros o sectores con naturaleza, porque no, en realidad no lo regulamos. Igual nosotros tenemos en nuestras cuencas, tenemos agua, lo que pasa es que necesitamos administrarla de la mejor manera posible. Por otro lado, también tenemos que sincerarnos al respecto. Tenemos que decir, oye, ya está bien. En la Constitución tenemos que tener claridad, que tenemos que tener derechos de agua para el consumo humano y además para la protección de la naturaleza, porque si no se genera erosión, se genera sequía. Y actualmente nosotros estamos en el puesto 18 de estrés hídrico en el mundo. Entonces, al final y al cabo, ¿cómo lo hacemos de mejor manera para administrarlo? ¿Cómo podemos llevar esto y entregar derechos de agua para consumo humano y mantener esta protección a la naturaleza? Pero por otro lado, ojo que con respecto a los derechos de consumo humano, también ahí ingresa el tema de el agua embotellada, porque claro, el derecho a consumo humano, y como nosotros lo entregamos digamos, como de la parte económica, entra el agua embotellada, entonces después vamos a pagar más por esta agua, en lo cual nosotros tenemos que regularlo. Es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar en eso. Y por otro lado, nosotros tenemos glaciares blancos, glaciares que son de roca, que dado nuestra geografía podemos tener agua, pero hay que administrarla de la mejor manera. Y por otro lado, proteger estas fuentes. Nosotros tenemos, dentro de la Constitución, también tener una protección a estas fuentes de agua, que son la base para que nosotros podamos seguir consumiendo, y por otro lado, tener en cuenta, y cada uno de nosotros tener en cuenta que tenemos que ahorrar agua. Sí. Ahorrar el agua, procesar las aguas grises, reciclarlas, reutilizarla en todo lo que sea necesario. Ya no podemos estar... En el caso agrícola, lo que pasa, por lo menos en la sexta región donde yo he vivido muchos años, es entregar el agua, de regar, digamos, por un tema de riego ¿cómo se llama? ¿Por goteo? No, es un riego que se hace actualmente en las zonas agrícolas, que es un riego por inundación que se le llama. Ah, el contrario. Exacto, y ahí no es un ahorro, ahí nosotros no estamos ahorrando agua, porque digamos que en la mayoría de la sexta región, ¿y quién regulariza o quién regula eso? Tanto al área de los canalistas, para que no hagamos eso, si al final y al cabo el agua es un bien, y es un bien para todos. Entonces, tenemos que cambiar, tener que hacer un cambio nosotros como personas, un cambio cultural de reutilización, dar prioridades, generar un derecho a la protección global e integral no solamente para el consumo humano, sino también para la naturaleza. No sé qué les parece, ¿cachai? Y que esto sea coherente con el cambio climático, porque eso también debería estar escrito, regulado de alguna manera. O sea, la reflexión que nos invitas a hacer, Claudia, me parece súper relevante, porque, bueno, dentro de las propuestas que me llevan a mí, por ejemplo, a meterme en este mundo de ser constituyente y de poder ser un aporte en la nueva Constitución, es justamente pensar en el futuro
hacia un planeta que nos va a poner cada vez más desafíos, un país que cada vez va a pasar más periodos con crisis, no solamente hídrica, sino que con respecto a los embates de los cambios climáticos, de la sequía, de las inundaciones, y es importante que la Constitución se plantee una visión ecológica y verde del país que queremos hacia el futuro. No porque una ley cambie algo, significa que se va a cambiar de inmediato todo. Hay un esfuerzo social que tiene que partir de la educación que tenemos en medioambiental para poder generar no solamente un cambio en la legalidad y que a lo mejor los derechos sean, el derecho de agua sea concebido desde otra manera, sino que el uso que nosotros le damos al recurso hídrico cambie, que las industrias y no sé, pues la economía mire el agua desde otra perspectiva y se obligue a las empresas a que sean eficientes en el uso del agua y que se priorice por sobre todo la conservación desde la casa. Y eso es algo que es un cambio cultural que es súper importante ponerlo también. O sea, no es todo, o sea, el gran responsable de esta crisis está en la legalidad, que fue muy ambigua y permitió un derroche amplísimo, pero también hay una cuota importante de culpa de los ciudadanos, que hemos visto a la naturaleza como algo que está ahí para nosotros y que podemos aprovecharlo hasta que nosotros queramos. Y esa visión de la relación que tenemos con la naturaleza ha sido tan tóxica que hoy día nos lleva al borde de no tener agua. Por lo tanto, me parece súper relevante el poner el énfasis en cómo nosotros también nos involucramos y nos hacemos cargo de este uso, como dices tú, por ejemplo, en vez de regar, inundar los campos, bueno, habrá que hacerlo de otra manera. Y si hay plantaciones que se necesitan el doble de agua, habrá que buscar otra forma y vender otro producto, ¿ya? Pero no podemos seguir viviendo como si fuera el año 60, porque el mundo no está así. Y en 20 y en 30 años más va a ser peor. Entonces, tenemos que como sociedad también hacer una reflexión hacia dónde queremos ir con este tema y cómo vamos a usar este recurso. Sí, exactamente. Yo estoy de acuerdo con eso, porque al final y al cabo el tema, y bueno, la conversación a la que ustedes me invitaron fue en general, para explicarle a la gente que son muchas aristas, que no es el tema de la sanitaria solamente, es un tema global, que nosotros tenemos que pensar desde cuál fue su origen, cuál es la historia, de dónde proviene y cómo nosotros podemos mejorarla. No podemos borrar con un pincel todo. La Constitución en general nos da las premisas y nos puede señalar como el punto inicial, pero de ahí en adelante se tiene que gestionar de mejor manera, administrar de mejor manera tanto el derecho de agua, la administración y la entrega de esto al consumo de las personas. Y también manteniendo una protección de manera global e integral a la naturaleza, porque nosotros ya estamos acá, nosotros estamos viviendo esto, pero lo que queda en adelante es para nuestros hijos, para los nietos, para los bisnietos y para todos los jóvenes, niños y personas que van a vivir más adelante. No es el ahora. Me parece que nosotros no solamente tenemos que pensar lo que está en este momento sucediendo, sino lo que viene a futuro y proyectar. Eso es, ¿cómo mejoramos lo que ya tenemos? Sí. Sí. Bueno, y en la nueva Constitución tiene que haber una defensa y una protección, como dicen ustedes, lo han planteado de manera muy clara, de que este recurso debe ser protegido, debe ser considerado un derecho social, humano, básico, como está en las organizaciones internacionales. Tú lo mencionabas, Claudia, antes de que entráramos, el juicio que se interpuso y se ganó. ¿Tú lo podías mencionar como un dato que me parece súper relevante? Sí, lo que pasó, en realidad, lo que la Corte Suprema determinó para la comuna de Nogales, en la región de Valparaíso, en el cual se puso un recurso de protección basado en el derecho humano al agua. Es decir, que la Corte Suprema obliga a la municipalidad y por ende al Ministerio del Interior y a los que estén asociados a esto, a cumplir con los instrumentos de los derechos internacionales
en materia de derechos humanos en virtud de la aplicación del artículo 5º del inciso de la Constitución, de nuestra Constitución, en la cual el derecho humano de dónde viene esto, el instrumento de derecho internacional, se desprende de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores, de la Convención del Niño y la recomendación de los derechos económicos, sociales y culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, en base a eso se generó la protección y la entrega de recursos a través de camiones de aljibe y agua a la población de esta comunidad. ¿Por qué? Porque la minera que está instalada en ese sector tenía derechos de agua y ejerció su derecho para poder usarla para sus funciones, para la actividad económica a la cual ella estaba, en la cual Sí. ella estaba primando, digamos. Entonces, fue la Corte Suprema que dijo, oiga, ¿sabes qué? Tenemos que proteger a la comunidad, no importa cuánto cueste, porque está en el derecho internacional. Sí. Y en función de eso, se aplicó estos artículos de la Constitución, lo cual me parece súper bueno, pero el problema es que se judicializó, tal como conversamos antes, tuvo que judicializarse, ¿cachai? Sí, sí, es algo que uno como que es lo que más da rabia, ¿no es cierto? Es como tener que llegar a un juicio, algo tan como extremo, ¿ya? Porque me imagino que tienen que haber habido conversaciones, o sea, no es que alguien llega y se enoja, vamos a juicio, ¿ya? Hay mesas de trabajo, diálogo, ¿no es cierto? Y no se llega a ninguna solución, la comunidad tiene que llamar, vamos a juicio, ¿no es cierto? Y fíjate, tú lo nombraste, todos los derechos internacionales, interamericanos, latinoamericanos, mundiales, todos dicen, oye, dale agua a esa gente, da lo mismo cuánto cueste, ¿cachai? Y Claro. cómo no es posible que nosotros digamos, oye, parece que hay que darle agua a Nogales? O sea, ese salto judicial eh, afecta la dignidad de las personas. Porque qué indigno es tener que ir a un juicio para que te den agua, que es lo mínimo cuando tú ves que hay una minera que tiene acceso a esa agua. Entonces, cuando la gente reclamaba en el año 2019 y hablaba de dignidad, este es el mejor ejemplo. Yo creo que no hay nada más indigno que tener que ir a buscar agua a través de un juicio para que te la den, porque nosotros damos por sentado que vamos a girar la llave y va a salir agua. Y exigimos, como decía Lavero, que sea potable, que no nos enfermemos y lo damos por contado, ¿no es cierto? Pero que un grupo de la población en Chile tenga que vivir de manera indigna, perdone la expresión, pero haciendo caca en cajones, en tarro, ¿cachai? Eso es indigno. Y eso es lo que nosotros queremos, de alguna manera, cambiar la visión que se tiene, porque la dignidad y tratar al otro como un legítimo otro parte por asegurar derechos esenciales. Como decía la Claudia, hay una serie de reglamentos internacionales que lo avalan. O sea, no somos como un grupo de personas que está rayando la papa. Acá hay cosas que son muy como de sentido común. Me parece que el ejemplo que das tú, pero explica muy bien esto que estamos conversando. Claro, igual lo otro es que hay que unificar los reglamentos en Chile, porque el tema tanto de derecho de agua o de administración están en distintas leyes, pero no hay un cuerpo común al respecto. Está en la ley de pesca, está en la ley de servicios sanitarios servicios sanitarios rurales, que actualmente existe, que está vigente a partir del año pasado, pero no hay nadie que lo aúna, porque hay distintos reglamentos asociados al agua en distintos ministerios, pero no hay, digamos, una organización al respecto. Es decir, para tú poder ver el tema del agua, tú tienes que irte a la ley de servicios sanitarios rurales, a la ley de pesca, a la ley de agricultura, a la DGA, y así sucesivamente a la ley de servicios sanitarios, y así sucesivamente para poder llegar a concluir algo. Entonces, hoy, ¿por qué no nos damos el trabajo de aunar todo esto?
¿Por qué no organizamos esto y le damos un eje común y priorizamos lo más importante? ¿Por qué es más importante la ley de riego que la ley de consumo de agua o el derecho al agua para el consumo humano? Sí. Claudita, estamos justo en la hora, lamentablemente esta conversación está súper interesante, estoy muy entretenida yo, pero Instagram ya estamos como al borde de la hora, si es que ya no nos pasamos, estamos en un par de minutitos y queremos Sí. hacer el cierre como corresponde, obviamente. ¿Cuántos minutos nos quedan, Karen? Tenía eso. Como 2 minutos, literal. Entonces, 2 minutos. Primero agradecerte, Clau, no significa que no podamos repetirlo, seguramente podemos volver a conversar de este tema. Te quiero agradecer el tiempo y la explicación que nos pudiste entregar, igual a la Vero. Palabras al cierre en 30 segundos. ¿Alguna palabra final, Claudia y Berito? En 30 segundos. Este es un tema súper largo, pero yo creo que tú tocaste un tema súper importante. Es cierto que en la Constitución, en las leyes, en las normativas hay mucho que hacer, pero también hay que hacer en la conciencia y en la educación. Una cosa son las leyes, pero eso no lo va a cambiar todo. La conciencia y la educación que tenga el ser humano de que nos estamos agotando los recursos es un tema súper importante. Entonces, eso empieza por casa. Gracias, Berito. Clau, rapidito, En mi 30 segundos. caso, es decir que necesitamos un sistema de integrado de normativas, que tenemos que tener igualdad, equidad, fundamentales para los derechos de agua, para el uso, para la distribución y pensar no solamente en el derecho de agua como consumo, sino que también un derecho y la protección a la naturaleza, el derecho a la protección de la naturaleza, que sin ella, sin los ecosistemas, ninguno de nosotros va a poder subsistir. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Bueno, seguramente se nos va a cortar en cualquier momento. Les agradecemos a la gente que estuvo ahí. Este video va a estar dando vueltas por ahí también. Lo pueden volver a revisar con más calma. Gracias totales a todos. Un abrazo enorme. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Claudia, te vamos a dejar invitada para la próxima, ¿ya? Ya, listo, gracias. Gracias, Karen, por el apoyo técnico, estimada. Ahí nos dices cuándo nos vamos. ¿Estamos cerrando ya?